La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Hermanos, muy buenos días. Con mucha alegría vamos a recibir la palabra de Dios que Él nos trae en este domingo. Y les voy a invitar para que todos nos pongamos en pie. Y la lectura de la palabra en esta mañana está en Tito, carta a Tito, en el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Tito del 1 al 4, y la palabra de Dios dice así. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra, por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendita y santa palabra. Palabra que es lumbrera a nuestro camino en medio de la oscuridad. Palabra que trae luz. Palabra que trae direccionamiento. Oramos a ti, pedimos que esta preciosa palabra ilumine nuestro entendimiento y transforme nuestros corazones. Queremos estar atentos a tu voz. Queremos que tu nombre sea conocido y glorificado, que sea honrado, que tu nombre no sea menospreciado ni tenido en poco, ni menos burlado, sino queremos que tu nombre a lo sumo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Oramos por nuestro pastor Walter. Te damos gracias por ser el mensajero, por tu hijo, por la obra hermosa que has hecho en él, en su esposa, en sus hijos. Bendícele, Señor, que tu Espíritu Santo tome su mente, su corazón, Señor, y tu presencia sea obrando el Espíritu Santo, hablándonos a través de su labio, de su boca. Señor, bendícelo y llénalo de ese gozo, de esa paz, de ese amor, de esa templanza, de esa fe, de esa humildad, Señor, de ese dominio propio. Guíalo y guárdalo para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos la bienvenida. Muy buenos días. Y buenos días. Estamos en un nuevo año. Usted debería tener un poquito más de ánimo. Eh, Bienvenidos a nuestro primer sermón del año 2026. Este año, como ustedes saben, ha iniciado con muchas cosas a nuestro alrededor, ¿no es así? Han habido muchas noticias importantes y de alguna forma abrumadoras. Por ejemplo, el aumento del salario mínimo o la invasión de Estados Unidos a Venezuela y cosas inesperadas como la captura del dictador Nicolás Maduro, los rumores de posibles guerras. Estamos en un año electoral en nuestro país, también es el año del Mundial de Fútbol. Parece que este año tiene como un tinte especial en el entorno, pero yo quisiera que nos preguntáramos cómo asumimos todo esto que parece ser tan abrumador. ¿Cómo lo estás asumiendo? ¿Cómo estamos asumiendo todas estas realidades que cada vez son más grandes? Y también nos preguntamos, ¿deberíamos entrar en el debate? De repente nos vamos a convertir en economistas, politólogos, analistas deportivos, expertos en proyecciones electorales y hasta en pronósticos de futuro. ¿Cuántas conversaciones has tenido en estos últimos días, hablando y opinando desde tu gran sabiduría?
Hermanos, tenemos una gran tentación en medio de todo esto de caer en este juego distractor. Tenemos la tentación de iniciar pequeñas guerras en reuniones familiares, en redes sociales o en cualquier tipo de entornos. Am, Así que yo les propongo un mejor plan para iniciar el año. En vez de sentarnos en la silla del escarnecedor, acudamos a la palabra del Señor, a la Escritura. Y no permitamos ser llevados por vientos de populismo mediático que busca distraernos de nuestra verdadera guerra, la guerra en nuestra mente, la batalla de la fe, nuestro peregrinaje a casa. Esa es la verdadera guerra que importa todos los días. Todo lo demás no tiene ningún sentido sentarnos y pasar horas y gastar saliva y tiempo y pensamiento en esto, pero ¿no les parece que somos muy tentados a eso? Somos demasiado tentados a publicarlo, a comentarlo, a hablarlo, a que llene todos nuestros espacios, almuerzos, cenas. Así que, como un acto de valentía, quisiera proponerles que nos concentremos en lo que verdaderamente importa, que es nuestra fe en el Señor, nuestra esperanza de vida eterna y nuestra vida diaria, que es llamada a ser luz en medio de tanta oscuridad. Hermanos, es muy fácil señalar con el dedo a Maduro, a Trump, a Petro, a Uribe, a Cepeda, a James, al que sea, a Putin. Algunos llegan hasta a hablar de Zelensky. Y es muy fácil señalar y hablar de todo el que se nos cruza en nuestro celular o en el televisor. Pero lo que no es fácil es asumir el debate de nuestras propias vidas, las dinámicas políticas de nuestra dictadura idólatra, la tiranía de nuestro propio corazón y la necesidad de una intervención divina que nos salve una y otra vez de nuestro viejo hombre. Esa sí es la conversación que debemos tener diariamente. Así que esta propuesta que les hago incluye que nos dediquemos muy anticlimáticamente, que nos dediquemos a iniciar el año meditando en una pequeña carta dirigida a un pequeño pastor llamado Tito, el pastor Tito. Un pastor joven a quien el apóstol Pablo escribe a casi sus 60 años. Pablo tiene 60 años, unos 30 años de ministerio. A un joven pastor. Y yo les propongo que recibamos esta palabra como todo lo que necesitamos para vivir en este mundo, como dice Pablo en la misma carta, sobria, justa y piadosamente. Así es como el Señor desea que vivamos en esta tierra, sobria, justa y piadosamente. Siempre las personas me preguntan, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Esta es una gran respuesta. Que vivas de manera sobria, justa y piadosa. Es así como Dios espera que vivamos. Y sobre todo a nosotros, a quienes se nos ha manifestado su gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vayamos otra vez a nuestra mente, a los versículos que leímos todos de pie, y tratemos de recordar lo que leímos. Son muchas cosas, la verdad que este pasaje tiene tantas verdades. Uno lo lee y son 4 versos, pero hermanos, se han escrito cientos de libros de estos 4 versículos. Hay tanta riqueza que tengo mucho temor de que salgamos de aquí a la 1 de la tarde. Bueno, yo sé que no les causó mucha gracia a ustedes, pero voy a tratar eh, de que esto nos rinda. Mi propósito con la predicación de hoy son varios porque este es el inicio de una serie de predicaciones que vamos a tener. Vamos a hablar sobre la carta de Tito durante los próximos 2 meses, enero y febrero. Vamos a estar exponiendo esta carta. Así que el reto para mí esta mañana es exponerle las bellezas de estas verdades, de estos 4 versículos, pero también dejarlos intrigados por entender un poco más lo que el Señor quiere revelarnos a través de esta carta e introducir la carta, para que todos estemos en contexto y las siguientes predicaciones podamos todos estar atentos a lo que el Señor nos quiere hablar.
También mi meta es que comprendamos lo que Pablo quiere comunicar en toda la carta. Nosotros predicamos pequeñas secciones, pero las cartas bíblicas eran una sola carta y se leían de corrido, enteras. Nosotros tratamos de entender cada sección para poder nutrirnos de la palabra del Señor y hoy voy a tratar de comunicarles a ustedes qué es lo que Pablo quiere decir en esta carta en particular y cómo este mensaje es de gran utilidad para vivir nuestra vida como lo que somos, hijos de Dios y elegidos por su gracia. Pero también en otro sentido, para quienes no han sido alcanzados aún por la gracia del Señor, aquellos que no creen en Cristo, puedan encontrar en este sermón la belleza de nuestro Salvador Jesucristo y puedan venir a la fe por medio de la predicación de la palabra. Voy a hacer esto a través de 3 puntos y si ustedes de anotar, entonces escriba. Los 3 puntos son el contexto, la presentación y por último la relevancia. Vamos a ver estas 3 cosas, el contexto, la presentación y la relevancia. Empecemos por el contexto. Tito es un pastor joven que es enviado a una isla muy interesante y es la isla de Creta. Creta es una ciudad griega ubicada en el mar Egeo y usted dirá, no conozco nada de eso, pero el mar Egeo es conocido por sus bellas islas y estoy seguro que usted algún día ha escuchado hablar de la isla de Santorini. ¿Alguien ha escuchado hablar de la isla de Santorini? Bueno, algunos han podido ir, otros nos hemos conformado con ir a Doradal, ¿verdad? Pero lo cierto es que allí en el mar Egeo estaba esta gran isla, la isla de Creta. Es actualmente la isla más grande de todas en el mar Egeo. Esta isla tiene una importancia comercial muy grande. Todo el comercio de Asia Menor, Europa, Egipto pasaba por allí, actualmente todavía pasa por allí. Y Pablo entiende que esta ciudad es de gran importancia para la obra del Evangelio. Y como en toda ciudad del primer siglo, vivían varios judíos. Los judíos eran para el mundo civilizado del primer siglo lo que los paisas son para toda Colombia. No hay un lugar en el que no haya un paisa. Hermanos, nosotros fuimos a Mitú, al Baupés, 500 kilómetros de aquí, en medio de la selva, y el hotel que nos recibió, adivinen cómo se llamaba. Los Paisas. Es increíble, no importa dónde vayas, allí te vas a encontrar un paisa. Pues en el mundo del primer siglo encontrarías en cualquier ciudad un judío. Esto era muy común. Pero también vemos la providencia de Dios que permitió que esto fuera así. Dios permitió que hubiera judíos en casi todo el mundo conocido para que luego la iglesia pudiera crecer, el reino de los cielos se estableciera, el mensaje del evangelio pudiera extenderse hacia todas las naciones. La Biblia registra que muchos de los judíos cretenses estuvieron presentes en el día de Pentecostés. Para los que no están familiarizados con este día tan importante para la iglesia y el reino de Dios, el día de Pentecostés fue el día en que el Espíritu Santo descendió por primera y única vez y definitivamente en la iglesia. Fue el día en el que los discípulos pasaron de ser hombres cobardes que huyeron y recuerdan, hace 8 días vimos un poco de eso. Pedro le dijo, Señor, ¿cómo es que no puedo ir a donde tú vas a ir? A donde tú vayas yo iré. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Pues estos discípulos pasaron de ser esos hombres comunes, temerosos y cobardes, a ser hombres llenos de poder divino, a ser receptores de la promesa del Espíritu Santo viviendo en ellos. ¿Y qué fue lo que los empoderó? El Espíritu Santo que vino el día de Pentecostés. Este día era una fiesta judía que reunía judíos de todo el mundo. Así que justo en este día el Espíritu Santo desciende a la iglesia, los apóstoles inician la predicación, empiezan a hablar en diferentes idiomas de forma que todos pueden entender lo que ellos dicen. Y a partir de esta predicación muchos creen en el Señor Jesucristo. Entre toda esta multitud de creyentes había ciudadanos de Creta, había cretenses. Estos cretenses tuvieron que regresar a su casa. Se acabó Pentecostés, estaban entusiasmados, llenos del Espíritu Santo y volvieron a su isla, pero lastimosamente
Allí en la isla no había ningún apóstol, ningún pastor, ningún anciano, solo creyentes judíos dispersos que habían experimentado la fe en el Señor Jesucristo y que ahora estaban ahí, reunidos en algunas casas y sin saber qué hacer. No tenían quien los guiara, no había ancianos, no había apóstoles, y entonces ellos estaban como a la deriva. Y para que la situación sea más compleja, esto no solo fue así durante 1, 2, 3 o 4 años de su fe, esto pasó durante más de 25 años. Por más de 25 años los creyentes de Creta, lo único que tenían en su cabeza era que el apóstol Pedro un día había predicado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían creído en Cristo, el Espíritu Santo había descendido y ahora volvieron a casa y lo único que hacen es tratar de vivir con lo poco que saben. Nosotros no valoramos lo que es la iglesia local hasta que nos vamos. Con constancia hablo con algunos hermanos que han tenido que salir de esta iglesia para otras ciudades, otros países. Y ellos dicen, yo no sabía qué tan importante era la iglesia local hasta ahora que ya no estoy. Mi papá estuvo hace unos días con nosotros y él volvió a casa tan feliz. Él decía, no sabía que los extrañaba tanto. Todo me gustó, me sentía como en un parque de diversiones. Era tan genial. Pues hermanos, los creyentes en Creta no tenían esto, no tenían una comunidad, no había predicación, no había un orden. Todos hacían lo que bien les parecía. Y aparte vivían en una ciudad que no era muy piadosa. Los cretenses eran conocidos por ser violentos, sanguinarios, corruptos y principalmente mentirosos. Así que imagínate vivir tu fe en medio de una ciudad tendiente a la promiscuidad, a la mentira, a los placeres temporales de este mundo, corrupta, pagana en todo sentido. Y ahora vivir tu fe, cómo mantenerte en la fe en medio de tanta cosa difícil y aún un problema mayor. Estos hermanos sí que tenían problemas. Un problema mayor. Los que deciden ser líderes de la iglesia no conocen el evangelio, lo único que conocen es el judaísmo. Son judíos. Y entonces ellos dicen, bueno, si es que Jesús es el Mesías, si él era judío, entonces conviene a los gentiles, los que no eran judíos, que se hagan primero judíos para luego hacerse cristianos. Y entonces la iglesia allí era un poco difícil de ser miembro, porque si tú eras gentil y querías pertenecer a esta iglesia, el primer paso, si tú eras hombre, era que tenías que circuncidar. Así que no era tan sencillo. Imagínate eso, ¿no? ¿Podrían pensar en eso en estos días? Que tuviéramos un cuarto allí médico al inicio de la puerta y si alguien quisiera hacerse cristiano y fuera hombre, le diríamos, amigo, por favor pasa allí y te vamos a circuncidar. Este es un poco el contexto de la iglesia de Creta. Y Pablo entonces llega a Creta 25 años después. Y el versículo 5 del capítulo 1 nos orienta qué es lo que va a hacer Pablo con Tito. Leamos por favor el verso 5 del capítulo 1. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Noten la expresión lo que queda. Es la expresión que uno usa para hablar de lo que queda luego de mucho desorden o daño. Mira a ver qué es lo que queda después de 25 años de no tener orden, de no haber palabra, de no haber autoridades, de no tener ancianos, de no tener apóstoles. Tito, te dejo aquí para que vayas a cada ciudad de esta gran isla y delegues ancianos fieles y pongas en orden lo que queda. Piensen en la reacción de Tito. Él era un hombre joven. Pablo no le dice, hagámoslo juntos. Él les dice, Tito, te dejo aquí. Yo me tengo que ir a seguir predicando. Te dejo aquí y por favor organiza esta iglesia. Tito era joven. Nadie lo conocía. Era gentil. Los líderes de la iglesia eran judaizantes. Hermanos, ¿qué tan capaz era Tito de llevar a cabo esta labor? Esta encomienda no era una cosa cualquiera, era una tarea bastante difícil.
Y déjenme darle mi primera aplicación en medio de toda esta información que les acabo de dar. Hermanos, nunca se nos encomendará hacer cosas que estén a nuestro alcance. Nunca se nos encomendará misiones posibles, alcanzables en nuestras fuerzas. Nunca se nos pedirá hacer algo que esté bajo nuestro control. La obra del Señor siempre es una obra sobrenatural, más allá de nuestros límites, más allá de nuestras capacidades, porque eso nos recuerda que no es nuestra obra, es suya. Todos los que creemos en el Señor, aquí hemos recibido el llamado de alguna manera de ser padres, esposos, jefes, empleados, emprendedores, amas de casa, madres, esposas, líderes, servidores en uno y otro lugar, luz en este mundo de oscuridad, y todos algún día hemos experimentado la sensación que seguramente Tito experimentó al ver el caos y el desorden en estas iglesias y al ver su poca preparación, su propia juventud, y ver esa ciudad de pecado y ver todas estas iglesias desordenadas y ver cómo Pablo se va. El que tiene la autoridad, el hombre de 60 años, se va y le dice, tú encárgate, tú ordénalo. Tito seguramente se sintió abrumado con todo esto y sentía, yo no creo que esté listo para asumir semejante responsabilidad. Hermanos, ¿no es así como nos hemos sentido un montón de veces? Los que se casan, luego de la luna de miel, vuelven y tienen su primer problema y descubren, wow, yo no estoy listo para esto. Mi esposa tiene muchas fugas en sus ojos. No para de llorar. ¿Qué hago? Algunas mujeres dicen, no sé qué hacer, no sabía que me iba a casar con alguien que se le iba a pasar pegado al televisor todo el tiempo. Algunos padres, luego de tener su primer hijo y de cuidarlo, se dan cuenta que no es tan sencillo. Ellos decían antes de tenerlo, yo no le voy a poner pantallas, yo no voy a ser como esos padres alcahuetas. Y luego estás ahí, en el desespero, diciendo, ¿qué hacemos? No se duerme. Hermanos, siempre somos llamados a hacer cosas que nos sobrepasan. Pero ¿y entonces? ¿Qué hacemos? Tito hubiera podido agarrar el primer barco al estilo Jonás y al ver que Pablo se fue, él por las mismas decir, bueno. Mira, ni siquiera Pablo lo presentó a la iglesia. Pablo, te dejo aquí. Pablo dice, Tito, te dejo acá. Me voy. ¿Y qué es lo que le deja Pablo a Tito? Esta carta pastoral. Así se llama este sermón, una carta pastoral. Lo que le deja Pablo a Tito es una carta pastoral, que no es solo una carta, es la misma palabra del Señor para que Tito pueda asumir semejante reto. Y aquí adentro de esta carta está todo lo que Tito necesita para asumir este desafío. Pero hermanos, una noticia mejor. Aquí en esta carta está todo lo que tú y yo necesitamos para asumir nuestros desafíos y nuestros llamados que el Señor nos ha hecho. No importa si el Señor te llama a servir con niños, a misiones, a predicar su palabra, a ser un esposo fiel, a ser una mujer que se sujeta a su esposo. No importa si el Señor te llama a ser un ciudadano que se somete o se sujeta a las autoridades civiles. No importa a qué te llame el Señor, aquí está todo lo que necesitas para saber cómo lidiar con todo lo que te abruma y te supera. Esta carta te va a decir, no eres capaz. Si pensabas que tenía alguna capacidad, no, pero confía en aquel que sí lo es. Confía en Cristo. Mira a Cristo. La pregunta que quiero hacerles es, ¿qué harían ustedes en este contexto? ¿Cómo responderías a este llamado? Y para hacerlo más cercano a tu corazón, ¿cómo has respondido a los llamados que el Señor te ha hecho? A los llamados de ser un esposo fiel, a los llamados de ser un padre, a los llamados de ser hijos que obedecen a sus padres en todo. ¿Cómo estás respondiendo a ese llamado? Y siempre decimos, pero es que es tan difícil, ¿no es así? Es tan difícil. Hermanos, yo me reúno con muchas personas entre semana y las frases más sonadas siempre son esas, pastor, pero es que es tan difícil. Yo sé, yo sé que tengo que ser de espíritu tierno y sereno, pero
Pastor, no me da, es que no me da, no puedo. Porque ¿a dónde estamos viendo? A nuestros propios ombligos, a nuestras propias incapacidades, a nuestras propias debilidades. Pero hoy el Señor nos va a hablar para que pongamos nuestra mirada en el lugar correcto y asumamos con valentía todos los llamados que el Señor ya nos ha hecho hasta ahora y los que nos seguirá haciendo de aquí en adelante. No pensando, Señor, yo sí tengo la capacidad, sino pensando, Señor, esta es tu obra, tú sí eres capaz. Yo creo que lo que hizo Tito fue arrodillarse y clamar al Señor. Yo creo que Tito buscó fuerzas en el Señor. Pablo lo había discipulado muy bien. Tito era un discípulo de Pablo, como Timoteo, un hijo amado, lo vamos a ver más adelante. Y yo sé que Tito tenía en su mente recibir al final de sus días, seguramente con brazos muy cansados, la buena noticia de que había valido la pena todo el esfuerzo en la fe que Tito hizo por ordenar esta iglesia. Y seguramente Tito tenía en mente las palabras de Jesús. Para ese entonces ya los evangelios estaban siendo distribuidos y hay una gran posibilidad de que Tito tuviera en la mente las palabras que Jesús dijo, que algún día recibirán todos los que confían en el Señor. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fuiste fiel como esposo, fuiste fiel como padre, fuiste fiel como jefe, fuiste fiel como empleado, fuiste fiel en tu emprendimiento, fuiste fiel en tu servicio en la iglesia. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, yo siento que esto es algo que necesitamos escuchar hoy día y yo le agradezco al Señor porque esta es la carta que el Señor dispuso para que predicáramos justo en el inicio de año. En algún momento pensaba, Señor, ¿por qué esta carta? Y tenía cierto temor de iniciar una carta a inicio de año, parecía muy anticlimático. Pero al ver todo el entorno que hay, al ver el contexto que nos abruma, que nos paraliza, que nos lleva a la queja o a la fatalidad, algunos dicen, ay, ¿qué vamos a hacer? Voy a tener que despedir a mis empleados, ¿cómo va a sobrevivir? ¿Qué va a pasar? Y tantas cosas que vienen a nuestra mente. Pero yo quiero recordarles a todos los que creemos en Cristo que tenemos un admirable consejero, un Dios poderoso, un príncipe de paz que ha vencido al mundo y que va delante de nosotros como poderoso gigante. Su reino prevalecerá y los que esperan en él permanecerán para siempre. Ese fue el contexto. En segundo lugar, la presentación. Como es una carta, los que escribían cartas en esta época acostumbraban a presentarse al inicio de la carta. Ya tenemos un contexto más o menos claro. Pero ahora veamos la presentación de Pablo. ¿Cómo es que Pablo va a presentarse a sí mismo? ¿Cómo es que Pablo va a presentar su ministerio? Pablo va a presentarnos a su Señor? ¿Cómo va a presentar el mensaje del Evangelio? ¿Y cómo va a presentar a sus destinatarios? Por favor, no se distraigan pensando que esta introducción es un simple formalismo, porque la palabra de Dios es tan rica que incluso los saludos de inicio y final de una carta son vivos y eficaces y pueden transformarnos en nuestra alma. Versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. La palabra siervo de Dios debe entenderse mejor por la traducción más literal que es esclavo. Pablo, esclavo de Dios. La palabra esclavo nos da a entender mejor el título que Pablo se da a sí mismo, porque siervo en nuestros días es como algo honroso. De alguna forma, si alguien, yo soy siervo de Dios, eso no se ve tan mal, pero si usamos la palabra más literal, yo soy esclavo, eso sí nos genera muchas preguntas, ¿no es así? ¿Cómo que esclavo? ¿Cómo va a decir usted eso? ¿Esclavo? Bueno, así es como Pablo se entiende a sí mismo. Es una palabra interesante, esclavo. Cuando la leí por primera vez y cada vez que la he leído en los inicios de las cartas de Pablo, porque Pablo repite este mismo patrón en muchas de sus cartas, a mí me generó un poco de ruido porque recuerdo las palabras del Señor Jesús en Juan 15, 14 y 15, que dijo el Señor Jesús a sus discípulos,
Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Verso 15, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Parece entonces que Pablo está asumiendo un título que el Señor dijo que ya no usaría más para referirse a nosotros, sus discípulos, sino que Jesús dijo, yo les voy a llamar amigos, no esclavos, porque los esclavos no saben lo que hace su Señor, yo los voy a llamar amigos. Entonces, para no pensar que hay una contradicción en la Biblia, entendamos bien lo que significa ser esclavo de Dios desde la perspectiva de Pablo. Inicialmente miremoslo desde nuestra perspectiva. La esclavitud generalmente se asocia a ¿qué cosas? Ayúdenme. A opresión, ¿sí? Control, miedo, castigo, ¿qué más? Maltrato, la pérdida de la libertad o incluso una pérdida de la dignidad, abuso. Pero todo eso no tiene nada que ver con ser esclavo de Cristo. El término esclavo de Cristo está asociado a estas dos cosas que quiero llamar su atención. En primer lugar, ser propiedad de Cristo. Hay un versículo que nos gusta enseñar en esta iglesia, en algunos de nuestros procesos de formación, y es Romanos 14:8. Algunos deberían sabérselo, Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, vean este final, del Señor somos. Del Señor somos. Somos su pertenencia. Debido a que Cristo me compró con su sangre, ahora soy propiedad de Cristo y de mi Padre. Soy su esclavo porque ahora le pertenezco. En ese sentido de pertenencia, podemos decir soy esclavo de Cristo. Le pertenezco a Él. Otra connotación de la esclavitud saludable, por decirlo así, es que soy esclavo de Cristo porque Él me dice lo que debo hacer. Él me manda y demanda mi obediencia. Es mi dueño. Él no me da opciones. Si tú quieres. Es más, en el pasaje que leímos de Juan 15, Él dice, ustedes son mis amigos si, ¿cuál es el condicional? Si hacen lo que yo les mando. Esa es una relación de señorío. A algunos les gusta entender a Jesús como su Salvador. Ah, Él me salva, me cuida, es mi amigo, me ayuda. Pero cuando presentamos a Cristo como Rey soberano y Señor, ante quien toda rodilla debe doblarse y ante que toda voluntad debería someterse a la voluntad de Él, entonces ahí decimos, uy, ahí no me gusta tanto Cristo. Porque a mí me parece, no, ese es tu problema, a ti no debería parecerte nada. Tú necesitas confiar en aquel que lo sabe todo. Él es rey. Él es rey. Pero Él es más que mi dueño. Él no es solo el rey que es mi dueño. Él es mi padre, es mi amigo. Y no solo eso, me ha hecho heredero de sus promesas. Un esclavo no tiene derecho a la herencia. Pero ahora nosotros que somos esclavos porque primero fuimos llamados hijos. Y como hijos, coherederos de todo lo que el Señor tiene, sus riquezas. Pero hermanos, ¿por qué nos hacemos esclavos de Cristo? Porque así como el Hijo legítimo de Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien era Hijo y Dios, ¿cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo Él? Se humilló, dice Filipenses 2, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Y qué forma tomó? Su forma de siervo. Lo que Pablo está diciendo es, yo soy un hijo legítimo, yo he sido comprado a precio de sangre, soy de la familia de Dios, tengo un padre, pero yo tengo la misma actitud que mi Señor y me he despojado de todo lo que me impida servir a mi Señor como un esclavo de su reino.
Y Pablo se entiende así, como un esclavo del Señor. Pero es una esclavitud voluntaria y amorosa. Entonces, en resumidas cuentas, somos esclavos porque somos su posesión, somos su posesión. Pero nuestra identidad no se basa en ser esclavos, sino que nuestra identidad se basa principalmente en ser hijos de Dios, santos y amados, o como dice Pablo en esta introducción, elegidos por Él. Y ahí, desde lo que somos, elegidos, amados, rendimos nuestra voluntad a la voluntad del Padre, llamándolo Señor. Así que no hay contradicción entre Pablo y nuestro Señor Jesucristo. No somos esclavos que no sabemos lo que hace nuestro Señor, porque Él nos llama amigos, nos ha hecho sus hijos. Y nosotros, en respuesta a tanta gracia, nos hacemos sus esclavos por amor. Y por último, hay una gran dignidad en poder decir, soy esclavo de Cristo. No pierdo dignidad cuando digo soy esclavo de Cristo. Por el contrario, hay una gran dignidad en decir, yo soy un siervo de Cristo, soy un esclavo. Así es como Pablo se presenta. Y aquí una pregunta de aplicación es, ¿cómo tú te ves a ti mismo y cómo te presentas ante los demás? Y no solamente cuál es el título que te das a ti mismo, sino cómo reflejas eso. La segunda descripción del apóstol es apóstol de Jesucristo. Primero como esclavo y luego como apóstol. Muy diferente a los apóstoles de hoy en día, ¿verdad? Los apóstoles de hoy en día primero son apóstoles y nunca esclavos, nunca siervos, solo apóstoles. Pero Pablo no. Pablo primero esclavo, luego apóstol de Jesucristo. Él no quiere decir solo apóstol, él quiere identificarse con Jesucristo. Él es un apóstol de Jesucristo. Lo que más le da identidad y autoridad no es ser apóstol, es el nombre de Jesucristo. Y vimos el nombre de Jesús el 21 de diciembre. ¿Recuerdan ustedes? Vimos su doble naturaleza, el nombre de Jesús como el nombre de su naturaleza humana. Pero Pablo dice Jesús Cristo. Él no es solo un nombre histórico y reconocible, Jesús. Él es más que eso. Él es el Mesías. Él es el Cristo. ¿Y por qué Pablo se describe a sí mismo como apóstol de Jesucristo? Porque lo que va a decir a continuación no son sus palabras. Él está escribiendo esta carta en calidad de apóstol de Jesucristo. Jesucristo le ha dado una autoridad sobre la iglesia para fundar la iglesia, para poner el cimiento de la iglesia. Y Pablo, al escribir esto, no está escribiendo sus palabras. Él está siendo usado por el Espíritu Santo por la autoridad que Cristo le dio para decirle a todos los hijos de Dios cómo deben vivir su vida. Y principalmente decirle a la iglesia cómo debe una iglesia ser iglesia. Aquí los pongo en contexto a algunos de los que nos visitan de otras ciudades o por primera vez. Durante todo este año hemos dado una serie de enseñanzas sobre iglesia. Somos iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y a través de esta carta vamos a descubrir cómo la iglesia debe ser iglesia. Así que la autoridad de Pablo es grande. Jesucristo mismo le dio esa autoridad. Un día Saulo iba camino a capturar cristianos, a matarlos, y el Señor se le atravesó en su camino, lo tumbó de su viaje y lo llamó. Y le dijo el Señor, Pablo, no solamente quiero que creas en mí, sino que experimentes lo que significa sufrir por mi causa. Y quiero que lleves este mensaje a los gentiles. Y aquí Pablo está siendo obediente, ha recibido esa comisión y se describe como eso, como un enviado por Dios para llevar su palabra a todas partes. Y aquí está Pablo dejando a Tito en Creta para que ese mensaje continúe. Así que ya vimos cómo Pablo se presenta. Estamos en el segundo punto, la presentación. Pero veamos cómo Pablo habla de los que reciben esta carta. Verso 1, la parte B. Dice así la parte B. Primero él se presenta, pero luego dice, conforme a la fe de los elegidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que según la piedad, conforme a la fe de los escogidos.
o por el bien de los escogidos. Esta es una descripción hermosa que Pablo usa también en Colosenses capítulo 3, cuando dice ustedes como escogidos de Dios, santos y amados. Constantemente Pablo va a usar estos adjetivos para darle identidad a la iglesia. Los elegidos, los santos, los amados. Aquí está la identidad del creyente. Y este es un primer paso para entender cómo enfrentar la abrumadora realidad de nuestra incapacidad y nuestro contexto agresivo alrededor y nuestra incapacidad de decir, Señor, ¿cómo llevo a cabo esto? ¿Cómo puedo ser un esposo fiel? ¿Cómo puedo ser un soltero que se mantenga fiel a ti? ¿Cómo puedo asumir el llamado que me has hecho? Bueno, en primer lugar, hazlo siendo consciente de quién eres. Y Pablo te lo recuerda, eres un elegido. Pero yo quiero preguntarles a ustedes si con constancia tratamos de pensar en esto, porque la palabra elegido es una palabra que podría generar algo de malestar en algunas personas, ¿no? Pero es una palabra que la Biblia no tiene temor en decirla. Más de 23 veces aparece en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús la usó demasiado. Es más, ahí en el pasaje de Juan 15, él dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Una de las identidades más hermosas es esta. Yo soy elegido por Dios. Yo soy un elegido. Claro, los que hemos visto Matrix o este tipo de escenarios hollywoodescos, parece que ser elegido es como una distinción importante de glamour, de prominencia. Y aunque hay gran dignidad en ser elegidos por Dios, reconocemos que el único que tiene la prominencia, la dignidad, el honor es Cristo. Él es. Nosotros hemos sido elegidos en Cristo. Sin Cristo, jamás. Pero en Cristo hemos sido elegidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo, como cantábamos ahora en esta hermosa canción. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es lo que somos, pero te pregunto, ¿así es como tú mismo te entiendes? Y aún más, ¿así es como tú ves a tus hermanos? O más cerca de tu corazón, así es como ves a tu esposo, a tu esposa. Se nos olvida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos olvida ver a nuestra esposa o a nuestros hermanos en la fe como elegidos de Dios. ¿Qué es lo que hace que se nuble esa visión de que este hombre o esta mujer es un elegido de Dios, un amado de Dios? ¿Qué es lo que hace que no podamos ver así a nuestros hermanos o a nuestra esposa o esposo? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Y la respuesta es lo que ven nuestros ojos. ¿Acaso lo que ven nuestros ojos diariamente es eso? Esposas, ¿eso es lo que ustedes ven diariamente cuando ven a sus esposos? Yo lo veo y digo, este es un elegido, es un santo, es un amado. ¿Qué es lo que ven sus ojos, mis hermanas? Traten de, ayúdenme, descríbanlo o traten de desahogarse ahí por un momento. O esposos, ¿qué es lo que sus esposas dicen de ustedes? Hermanos, nuestros ojos ven cosas, pero Dios ve otras cosas. Y Dios no está viendo, Dios ha visto desde antes de la fundación del mundo y nos llama y no tiene temor de llamarnos elegidos, santos y amados. Así que no tengamos de temor de vernos de esa manera y de ver a quienes han creído en Cristo de esa manera. Y esa es la guerra que hay en la mente. ¿Creo lo que Dios dice o creo lo que mis ojos ven? ¿Creo lo que escucho por la palabra o creo lo que escuchan mis oídos naturales? ¿A quién le voy a creer? Así que si tu identidad no está basada en Cristo, entonces claro que cualquier llamado, por más mínimo que sea, te va a parecer imposible. Y tu más rápida opción es lo que hacen el 70% de los hombres que algún día embarazaron a una mujer en Colombia: huir. Este es uno de los países con la cifra más alta de hogares sin padres masculinos. Una vez que un papá se dio cuenta de lo que había hecho y la responsabilidad,
La tentación más grande es, me voy, me voy. Algunos hombres aquí que son fieles a su matrimonio, a sus hijos, ¿algún día no han sentido la tentación de irse? Tranquilo, no me respondas, ¿sí? Parpadee 2 veces si necesita ayuda. Sentimos el temor de, wow, quiero como escapar de esto, quiero salir corriendo. Llegas a casa, tu esposa ha estado con los hijos y ella está, wow, esperando que llegues para que te hagas cargo. La casa está patas arriba, los niños lloran. El escenario se pone peor cuando tu esposa también está llorando y tú entras diciendo, wow, ¿qué ahora? Y entonces dices, uy, yo no quiero llegar y te quedas en el carro, te demoras para llegar a casa. Y es como esa sensación de huir, de no querer afrontarlo. Pero eso pasa cuando nuestra identidad no está basada en el nombre de Jesucristo, pero cuando recordamos que somos santos, escogidos, amados, que no estamos solos, entonces con valentía asumimos nuestro rol y nuestro llamado y confiamos en el Señor. Aun cuando no sabemos qué hacer, decimos, Señor, ayúdame, toma control, haz tu obra. No sé cómo, ¿qué hago? Alzo a los niños, consuelo a mi esposa, hago aseo, no sé qué hacer. La llamada a un amigo. Necesitamos basar nuestra identidad en el nombre de nuestro Señor. Él es el único que puede sanar las heridas que nuestras propias torpezas causan. Solo en Él hay verdadera garantía. Y por último, Pablo presenta a su remitente. Y es el nombre de la carta. La carta se llama Tito porque es una carta pastoral dirigida a Tito. Y quiero que ustedes vean cómo Pablo lo presenta. Verso 4, la parte A. ¿Qué dice? A Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿A qué descripción más extraordinaria? Verdadero hijo. ¿Por qué Pablo utiliza esa expresión? Bueno, porque a Pablo lo abandonaron muchos de sus discípulos durante sus muchas prisiones. ¿No recuerdan cada relato de Pablo en las epístolas diciendo, este me abandonó, este me dejó solo, ahí estuve? Pero cuando Pablo habla de Tito, no solo aquí en esta carta, Pablo se refiere a Tito en otras cartas y siempre tiene unas palabras tan bonitas hacia Tito. Y aquí es hermoso, es tranquilo, es cortico, no se esmera por decir un montón de cosas. Él solo dice, este es un verdadero hijo en la fe. Así piensa Pablo de Tito, es un hijo en la fe. Y de verdad me agradó mucho porque es muy hermoso poder tener hijos en la fe, sufrir por ellos, orar por ellos, entregar la vida por ellos. Y ahí te pregunto, ¿has tenido hijos en la fe? Porque todo creyente es llamado a reproducir lo que ha recibido, a tener hijos en la fe. Y no solamente tener hijos, sino como dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 9 al 10, el verso 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación. Pablo está encarcelado, ha sido tratado como un malhechor, él sufre penalidades, pero todo lo hace por amor a los escogidos, por amor a sus hijos en la fe. Eso le da sentido de propósito a nuestra vida. Pablo no está viendo su situación, Pablo no está viendo, ay, yo todavía no me he podido comprar el carro que quiero. Pablo no está pensando en esas cosas, él está haciendo todo lo posible por amar a sus hijos en la fe. Así que así presenta Pablo a Tito, a los elegidos, a él mismo, al Señor Jesucristo, quien es el Mesías. Vamos al tercer punto, la relevancia. La relevancia. Te preguntarás, ¿esto de qué me sirve? Este saludo, ¿cómo cambia mi vida? Saber todo esto, ¿cómo puedo hacer algo por mi situación? Vine aquí a recibir palabra, no información. Ujú.
Bueno, hasta el momento ha sido información llena de vida. Ya les dije que la palabra del Señor es tan rica que produce vida, incluso en saludos, pero permítame saciar ese deseo por relevancia o esa necesidad de tener lo que necesitamos para vivir nuestra vida de fe. Pablo lo presenta a partir de 3 etapas y estas 3 etapas se van a ver durante toda la carta. Cada etapa depende de la otra. Primero una etapa, la siguiente depende de la anterior y la siguiente depende de las dos anteriores. Es tan insistente el énfasis que Pablo hace en estas 3 etapas que Pablo va a repetirlas 3 veces durante la pequeña carta. Ustedes se dan cuenta que la carta de Tito, si miran sus Biblias, es una hojita. En esa sola hojita, Pablo va a reiterar estas 3 etapas 3 veces. Y la intención de Pablo es traer un consuelo a Tito, quien está seguramente abrumado por semejante responsabilidad. También un consuelo para la iglesia. Es como un bálsamo de paz y confianza que muchas veces perdemos a causa del pecado o a causa de nuestro entorno que es muy hostil. Así que veámoslo en nuestro pasaje de hoy, el verso 1 al 3. El verso 1b al 3 dice, conforme a la fe de los escogidos y al pleno conocimiento de la verdad que según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Pablo escribe muy bien. Envidio mucho la manera como Pablo escribe. Dice tantas cosas en tan pocas palabras. Déjenme ayudarles a descubrir estas 3 etapas. En primer lugar, Dios manifestó a su debido tiempo su promesa eterna de salvación. La palabra clave ahí es manifestar. Dios manifestó un misterio. A su debido tiempo, Dios hizo visible su promesa de salvación. Y esto es lo grandioso. Vivimos en una época en la que Dios ha manifestado su gran amor. No estamos esperando que Dios lo muestre. No estamos en una etapa de la vida de fe en la que no tenemos muy claro qué es lo que significan las profecías. Estamos en una época en la que Dios ya ha manifestado todo su amor para con nosotros. Todas esas cosas que estuvieron ocultas y misteriosamente ocultas en el Antiguo Testamento, ahora son completamente visibles y tenemos acceso libre a ese misterio, a esas promesas. Podemos ir a sus promesas todas las veces que lo necesitemos. La manifestación del amor de Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario es algo que podemos ir a Él todas las veces que lo necesitemos. No terminamos de asombrarnos de nuestro Señor Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz. No terminamos de asombrarnos cada Navidad, cada Adviento, de pensar que Dios se hizo hombre. No terminamos de asombrarnos de la resurrección de Cristo. No terminamos de asombrarnos de que Él un día ascendió a los cielos. Una historia extraordinaria. Él de repente empezó como a levitar, a volar y se fue. Y hoy en día está como ser humano físicamente sentado en el trono de Dios. Y no nos terminamos de asombrar de sus promesas. Él dijo, no se angustien, yo voy a volver por ustedes. Hermanos, esas cosas que Dios ha manifestado están disponibles todo el tiempo para nosotros. Tenemos acceso libre a estas verdades, a esa gracia, a su salvación. Esa es la primera etapa, es lo que primero Pablo quiere que nosotros tengamos en mente. ¿Cómo asumir los roles, el llamado que Dios me hace como esposo, como padre? ¿Cómo asumirlo si no tengo capacidad? Lo primero que necesitas es enfrentarte a lo que Cristo ha manifestado, a lo que Dios ha revelado, el amor de Cristo. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la esperanza. Hermanos, cuando se nos manifestó la gracia del Señor y su salvación, eso produjo en nosotros esperanza, una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Si Cristo vino a salvarnos,
Si Cristo vino a morir en la cruz y derramar toda su sangre por nuestros pecados y llevar sobre sí mismo el castigo de nuestra maldad, y resucitó y ascendió a los cielos y prometió volver, entonces la esperanza que tengo es que mi situación actual no es para siempre. Mi incapacidad actual no es para siempre. Mis debilidades en la carne no son para siempre. Habrá un día en el que yo muera o el Señor regrese, cuando Dios va a hacerme de nuevo, cuando Él me va a dar un cuerpo perfecto, cuando por fin voy a poder amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, cuando por fin no lleguen días en los que diga, volví a caer en lo mismo, otra vez pequé contra el Señor, otra vez lastimé a mi esposa. Llegará el día, hermanos, en el que todo esto termine, Dios haga nuevas todas las cosas y nosotros nos deleitemos solamente en Él. Ya no habrá dinero, ya no habrá redes sociales, no habrá entretenimiento superficial. Nuestro único deleite será Él, su presencia, su grandeza, su majestad. Esa es nuestra esperanza. Lo vimos hace 8 días, esa es nuestra esperanza, nuestro segundo adviento. Nuestro Rey volverá. Hermanos, a esa promesa podemos ir, y no solo podemos ir, debemos ir una y otra vez. Y por último, la última etapa es la vida piadosa. ¿Cuántos aquí no están cansados de no poder vivir una vida piadosa? Que tú dices, estoy luchando con esto, pero caigo ahí una y otra vez. ¿Alguien se siente así? Bueno, los demás son muy perezosos para levantar la mano, pero yo sé que esa es la realidad de todos. De alguna forma, algún día le prometiste a tu esposa, mira, te prometo que yo voy a dejar esta ira tan horrible. No te voy a volver a maltratar con mis palabras. Pero ¿qué es lo que sucede antes de que canta el gallo? Hermanos, es súper cansado vivir eso, vivir esa frustración constante de no poder vivir nuestra vida en la fe como se supone de forma perfecta. Pero ahí tenemos un problema, esa es una mala expectativa. El Señor Jesús no nos prometió que viviríamos nuestra vida perfecta ahora. ¿Cuándo la vamos a vivir? Allá. Si tú le pones expectativa a esta vida de que sea como la que va a ser allá en la eternidad, pues claro que vas a vivir muy frustrado. No le pongas la expectativa eterna a tu realidad temporal, porque tanto te frustras como pierdes la ilusión por ese momento, porque ese día llegue. Así que en esta vida no viviremos perfectamente. Esa es nuestra esperanza. Algún día sí lo haremos. Por ahora, entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer por ahora es recordar estas dos etapas. ¿Cuáles son las dos etapas que les di? ¿Lo recuerdan? La manifestación de la gracia del Señor y la esperanza futura. La manifestación es lo que ya Cristo ha hecho por mí y la esperanza es su promesa de lo que va a hacer. Esas dos cosas, recordar esas dos cosas constantemente en mi vida es lo que va a permitir que mi vida de piedad crezca. Pero aquí es donde está el error de todos los creyentes. Y todos hemos caído en eso. Todos queremos mejorar nuestra vida de piedad, pero nunca aplicamos este método que Pablo nos está dando. Todos decimos, yo quiero ser mejor esposo, pero lo que haces es, me propongo, yo voy a aprender, me compro un libro. Bueno, debes comprar libros, pero ah, ¿qué hago? ¿Cómo puedo mejorar? Pero lo que Pablo te está diciendo es, no veas tu incapacidad y sal a resolverla. Está diciendo, mira tu incapacidad y recuerda la manifestación poderosa de Cristo en la cruz y recuerda la esperanza que tienes en el futuro. Y si caminas viendo esas dos cosas, eso sí tiene el poder para permitir que tu vida de piedad crezca. La lucha contra el pecado no es una lucha contra el pecado, es una lucha en favor
de confiar en lo que Cristo ha hecho y confiar en lo que Cristo ha prometido que va a hacer por nosotros. En la medida que nos esforzamos solo por mejorar, empeoramos, pero en la medida que nos esforzamos por intencionalmente meditar y creer lo que Cristo ha hecho y meditar y creer lo que ha prometido que va a hacer, eso produce verdadera vida de piedad en nosotros. Y la iglesia de Creta lo necesitaba, hermanos, porque esta era una iglesia bastante desordenada. Y lo vamos a ver durante estos 2 meses. Y usted tal vez se va a sorprender de que Pablo llame iglesia a esta iglesia. Usted tal vez se va a sorprender de que llame Pablo elegidos a las personas de esta iglesia. Pero así lo hace porque Pablo no confía en lo que ven sus ojos, sino en lo que Dios dice de sus hijos. Son elegidos, santos y amados, quienes esperan que Él cumpla sus promesas de volver por ellos y llevarlos a casa para hacerlos perfectos para siempre. Y hermanos, yo les he dicho que los predicadores siempre decimos por último muchas veces. Este es el último por último. Pablo usa un adjetivo muy interesante para describir estos 3 métodos o estas 3 etapas. Y es que habla de Dios como un Dios que no miente. Por favor, vea el versículo 2. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente. Ahora, ¿sabemos que Dios no miente? Claro que sí. ¿Pero por qué Pablo? ¿Tito sabía que Dios no miente? Obvio. ¿Pero por qué Pablo dice un Dios que no miente? Y la razón es que Creta era gobernada por un dios falso llamado Zeus. Los que les gusta la mitología griega seguramente saben algo de Zeus. Un dios mentiroso, promiscuo, engañador. Y los cretenses se sentían muy orgullosos porque, según la mitología griega, Zeus había nacido en Creta. Así que la vida de Creta, la vida de la ciudad de Creta, era influenciada por el carácter del dios que adoraban. Y ese dios que adoraban era promiscuo, mentiroso y corrupto, violento. Así que Pablo dice, la cual Dios que no miente. El Dios que proclamamos no es como Zeus, un mentiroso y engañador. El Dios que proclamamos es un Dios veraz y fiel. Y Él que prometió no es mentiroso ni infiel, lo cumplirá. Descansa en saber que el carácter del Dios que te ha prometido llevarse o llevarte a su casa es un carácter fiel y verdadero. Él no te decepcionará. Vale la pena creer en Cristo, hermanos. Hasta el final, pase lo que pase, venga lo que venga, cueste lo que cueste. Así que les animo, mis hermanos, no a poner su mirada en ustedes mismos, no a poner su mirada en el entorno, en el próximo presidente, en quién va a ganar el mundial, en cuánto queda el dólar. No pongan su mirada en esas cosas, hermanos. Pongan su mirada en la manifestación del amor de Dios y en sus promesas, en el carácter fiel del que promete. Si hacen eso, les garantizo que su vida de piedad va a crecer. Y ustedes van a poder reflejar, ser luminares en este mundo de oscuridad, en este mundo de ansiedad, de consumismo, de abandono, de ira. Y yo creo con todo mi corazón que si así ustedes viven, sus familias van a ser transformadas, el ambiente de su casa va a ser transformada. Sus hijos, el futuro de sus hijos. Confíen en el Señor, hermanos, y propónganse durante este año siempre poner su mirada en la manifestación del amor de Cristo y sus promesas. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.